Es que es un PowerPoint súper pesado y me ralentiza todo, pero bueno, ya vamos. Estoy esperando que se ponga a grabar, ¿viste? ¿Siguen viendo bien? Sí. Sí, Sí, perfecto, yo lo estoy copiando yo. sí, sí, yo también puedo verlo. Bueno, dale. Bueno. Los grupos de alimentos y cómo se clasifican ellos como para poder ofrecerle diferentes tipos de funciones que vamos a ir encontrando de acuerdo a sus relaciones, ¿sí? Ustedes recuerden los primeros conceptos que vimos cuando arrancamos la cursada, el de alimento, el de nutriente, el de producto alimentario, y cuando nosotros hablamos de alimento, más allá del concepto global que podemos tener, es esta digamos, complejización que nos permite a nosotros tener o obtener energía y nutrientes, ¿sí? Eso es lo que nosotros llamamos alimento. Es aquella sustancia que incorporada en el organismo nos permite, ¿sí?, tener energía y nutrientes. Es aquello que nos permite mantenernos con vida, mantener un metabolismo. Hay diferentes clasificaciones que podemos ir obteniendo de acuerdo a cómo se ven. Ahí llegó una persona más. Hola Ramos, ¿cómo anda? Bien, seguimos entonces. Ahí vamos. Vamos a hacer una clasificación de alimentos, ¿sí?, de acuerdo a sus funciones. Vamos a tener tres grandes grupos. Tres grandes grupos. Yo les voy a decir, no les voy a contar lo mismo que está en este curso, simplemente les voy a decir las características, ¿bien? Y en base a esas características, cómo se van relacionando. El primer grupo es el que se llama alimentos formadores. Alimentos formadores también, ¿sí?, son aquellos que nos permiten a nosotros conformarnos. Es decir, es aquellos que nos reparan los tejidos, es aquellos que... Hay un dicho que yo les comenté en la tarea anterior que decía, somos lo que comemos. Bueno, somos lo que comemos hace referencia, que casi todo el mundo le erró en lo que puso, ya que estamos. Se dice de que somos los que comemos porque lo que nosotros, justamente de lo cual nosotros nos alimentamos, es lo que termina siendo parte nuestra. Es decir, los aminoácidos que conforman la proteína del pescado, la proteína del cerdo, de la vaca, los hidratos de carbono de la papa, los ácidos grasos del aceite, de las semillas o de las frutas secas, todo eso nosotros lo absorbemos en nuestro intestino delgado y lo asimilamos en sangre para formar nuestras propias sustancias. Por eso decimos que el primer grupo son los alimentos formadores, es decir, es aquellas que nos permiten a nosotros poder desarrollarnos, crecer, formarnos, mantener nuestros tejidos vivos, ¿sí? ¿Qué es aquello, digamos, que nos permite a nosotros hacer esas cosas? La proteína. Las proteínas son las biomoléculas más importantes desde el punto de vista del metabolismo, porque permiten estas cuestiones, la formación, la estructuración. ¿Bien? Ahora, ¿cuáles son esas proteínas? ¿De dónde salen? ¿Cuáles son las más importantes? Acá tenemos dos cosas que decir. Las proteínas se pueden clasificar en los alimentos en dos grandes grupos. Proteínas que se llaman de alto valor biológico y proteínas de bajo valor biológico. Para decir que es de alto o de bajo, vamos a tener que tener en cuenta un parámetro. El parámetro es la proteína de la clara del huevo, ¿sí? La proteína de la clara del huevo se le ha dado un valor arbitrario de 100, ¿sí?, siendo o diciendo que es la proteína
que no le falta ningún aminoácido para ser esencial. Es decir, en la clara de huevo vamos a encontrar todos los aminoácidos, es decir, los que conforman las proteínas, que nos permiten a nosotros desarrollarnos, tener un metabolismo sano, ¿sí? Y que no haya déficit por déficit de proteínas, ¿sí? Entonces, la clara del huevo es el valor 100. A partir de eso, vamos a tener dos tipos, les decía recién, de proteínas, de alto valor biológico y de bajo valor biológico. ¿Qué significa? Las de alto valor biológico son las que nos aportan en gran cantidad aminoácidos esenciales, ¿sí? ¿Cuáles son esas de alto valor biológico? En principio, los huevos, ya te lo dije, las carnes y los lácteos. Hasta ahí estamos. Esas son proteínas de alto valor biológico. Es decir, nosotros tenemos que asegurarnos que el paciente consuma alguno de esos alimentos para administrarle al cuerpo aminoácidos esenciales. ¿Qué eran los aminoácidos esenciales? Aquellos que no podíamos nosotros mismos sintetizar. De los 20 aminoácidos que nosotros necesitamos en la dieta, 7 son esenciales, es decir, no podemos fabricarlos, no podemos sintetizarlos. En cambio, 13, sí. Por diferentes reacciones químicas, nosotros logramos hacernos con esos aminoácidos a partir de los otros. Por lo tanto, es muy importante entender que es necesaria la inclusión de esos aminoácidos esenciales desde el punto de vista de la ciencia. No estamos hablando de nada filosófico, ¿sí? Desde el punto de vista científico, por la conformación metabólica que nosotros tenemos y celular, necesitamos 7 aminoácidos esenciales. ¿Dónde están? En las carnes, en los lácteos y en los huevos. Son proteínas de alto valor biológico. Ahora, las proteínas de bajo valor son aquellas que están presentes en los cereales, en las legumbres y en algunos vegetales. ¿Qué sucede? ¿Una dieta vegetariana, una dieta es insuficiente? Si no se regula profesionalmente, sí. ¿Qué significa eso? Nosotros necesitamos por día esos 7 aminoácidos esenciales. Esto es muy importante. Si quieren levantar los micrófonos, yo respondo preguntas. Porque en el común, digamos, en la cotidianidad, vamos a encontrar mucha gente que elige este camino y no sabe los riesgos que corre, ¿sí? Así que si ustedes deciden levantar los micrófonos, podemos discutir un ratito esta cuestión. Las legumbres, los cereales, como el arroz, ¿sí? El maíz, el trigo, la cebada, el centeno, la avena, ¿sí? Y los vegetales, cualquiera sea, hortalizas, verduras y demás, tienen proteínas, sí, claro, por supuesto, pero si no se combinan adecuadamente, caemos en el riesgo de que no nos aporten lo que necesitamos. Por ejemplo, las proteínas de bajo valor biológico de las legumbres más las proteínas de bajo valor biológico de los cereales, por ejemplo, un buen plato de arroz mezclado con un buen plato de lentejas o de soja, de garbanzo, permite llegar a una buena proteína que no es como la del alto valor biológico, pero se le parece bastante. ¿Qué quiere decir? Que si una persona que ha decidido por el vegetarianismo combina de manera eficiente algunos alimentos, puede lograr una proteína interesante. Ahora, ¿qué sucede? Las cantidades y la disponibilidad de esas proteínas en el reino vegetal es mucho menor y siempre está supeditada a otros factores, ¿sí? Como la digestibilidad, la cocción, la pérdida de nutrientes. Es decir, hay que tener muchas cosas en cuenta y en esta cuestión hay muchas cuestiones digamos, que complejizan el escenario de la dieta vegetariana. ¿Es imposible? No, es difícil, es diferente, ¿sí? Levanten los micrófonos porque me gustaría conocer la opinión que tienen ustedes respecto de esto, por favor. A lo que se refiere entonces la dieta vegetariana, que si no está bien dada puede ser ineficiente para la persona, carente Deficitaria, que es diferente. Deficitaria, que deficitaria. es diferente. No es deficiente, es deficitaria, que es distinto. Es decir, no nos puede llegar si no la hacemos bien, podemos tener inconvenientes nutricionales, metabólicos Claro, importantes. Y estoy siempre es hablando de una importante, dieta. Sí, decime. siempre es importante entonces tratar de comer carne. Y si no se No, puede, tratar de comer de todo, que es distinto. ah, Es decir, bueno, no hay que convertirse en carnívoro. No, 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 yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo, igual todavía no terminamos la clase, pero lo que estoy diciendo es la inclusión del rey, de todos los reinos, animal, vegetal, ¿sí?
hongos y demás, es importante porque nos permite variedad. Esa variedad está centrada en justamente en poder facilitarnos la totalidad de los nutrientes. Ahora, no lo digo yo, lo dice la naturaleza. Nosotros somos seres animales incompletos. Es decir, necesitamos la inclusión de otras proteínas, de otros reinos, de otros, vamos a decirlo así, de otros organismos para completarnos. Por eso tenemos algunas deficiencias en las cuales si fuéramos autótrofos como las plantas no tendríamos ese inconveniente. Pero nosotros no somos autótrofos, somos heterótrofos, es decir, necesitamos de otros organismos para completarnos. Esa Claro, completitud, por ejemplo, tengo está en otra los... pregunta. Sí, dale. Perdón. Tenía una duda encima de hace bastante. El tema A de ver, la leche. ¿Qué, sí. qué de verdad hay que el adulto no puede sintetizar o no puede absorber la leche en el intestino y por ende no le sirve para la dieta? Ninguna evidencia científica comprobable dice que vos no podés degradar leche. A ver, somos mamíferos, ¿sí, Maxi? Sí, Bueno, vamos, siempre cuando vos estás analizando este tipo de cuestiones, hay que ir a la naturaleza. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vos conocés algún adulto búfalo, vaca, toro, caballo, que de adulto tome leche de la madre? ¿O un toro que tome leche de caballo? ¿De yegua? no, no No, sé, no, 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 de hecho no hay. Yo no vi nunca un no, toro tomando de la teta de una no, yo yegua. tampoco. No Por ahí, existe. Bien. Bueno, no hay. No, no está esa posibilidad. Si tampoco hay un león tomando leche de la teta de una chimpancé. No, no, no está, ¿no? no, Bien. tampoco, no. Claro, no, exacto. Nosotros entonces tenemos en casa un sachet de leche de una vaca. Es decir, vos tenés 20, 30, ¿cuánto tenés? 26. Bien, en el promedio. Tenés 20 y pico y hace 25 años que saliste del útero de tu madre y andás tomando leche de vaca ahí como, ¿no? Un tipo bastante grande ya, ¿no? Bueno, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué te ofrece la leche en los estados menores, es decir, en los estadios biológicos de niño? Te ofrece nutrientes muy importantes, por eso los lácteos aparecen ahí, como alimentos protectores, formadores, porque realmente aportan proteínas de altísimo valor biológico, sobre todo cuando la leche proviene de tu misma especie, ¿no? Es decir, vos sos mamífero, lactaste quizás de tu madre, fantástico, por eso desestimo totalmente el tema, desestimo, y te lo digo ahora a vos y a todas, desestimo totalmente el uso de fórmulas para los recién nacidos. Es decir, el recién nacido tiene que beber leche de su madre, como dé lugar. Si no queda otra, fantástico, daremos una fórmula. Pero por favor, esta cuestión de vamos a darle una fórmula, vamos a darle un biberón en reemplazo de la leche de mamá, jamás. Por favor, ustedes van a ser enfermeros, si ya no son. Les pido, por favor, tengan en cuenta la cuestión esa. La madre necesita alimentar a su hijo y el hijo necesita ser alimentado por su madre. Por su madre o por alguna hembra de su especie. Por favor, seamos naturales en este sentido, ¿eh? Yo no quiero caer en discusiones filosóficas, porque viste que muchas veces en esto se cae, en estas discusiones, y tenemos que entender nuestra naturaleza. Y somos animales y somos mamíferos. Necesitamos leche materna en los primeros estadios de nuestra vida, ¿eh? Eso es importantísimo tenerlo muy claro, no claro, muy claro. ¿Qué piensan? A ver, escucho un poquito, a ver, nada, Entonces, además de Maxi. entonces, Sí, Maxi. eh, bueno, perdón. No, 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 Eh, decime, por favor, adelante. entonces, bueno, yo tengo dos H de leche en polvo, porque le cuento, a mí me gusta tomar a veces Está cortado muy bien. en vez de café, todo. Pero ¿qué Sí. pasa? Yo con cuando tomo leche sola, así sea fría o caliente, es como que no me cae bien al estómago. Bueno, mira, Eh, te estaba y por diciendo, ahí viene la el tema intolerancia a la lactosa. no, una cosa es la otra. Es decir, vos tenés, cuando sos recién nacido, tenés enzimas en tu intestino que te permiten degradar la lactosa de manera eficiente. ¿Qué sucede? Después, a lo largo de que vas creciendo, quizás ese estímulo, es decir, la presencia de leche en tu cuerpo, empieza a desestimarse, por lo tanto la lactasa, que es la enzima que degrada la lactosa, empieza a desaparecer por una cuestión fisiológica, ¿sí? Entonces, a medida que vos volvés a incorporar, muchas veces sucede que la leche
de otra especie, como la leche de la vaca, porque nosotros acá tenemos leche de vaca y otros países que utilizan leche digamos, de cabra, es decir, generalmente de otras especies, de búfalo. La leche de vaca tiene una composición diferente en proteínas, no muy distinta, pero bastante diferente a la que nosotros podemos, digamos, asimilar. Por lo tanto, a veces puede generar distensión. ¿Eso significa que sea mala? No, no es mala, es un alimento más. Es un alimento que te ofrece de manera natural buena cantidad de minerales, interesante cantidad de grasas de buena calidad en algún punto. Entonces, mucho cuidado con esto de decir la leche es mala. No, no es mala. La leche hay que consumirla en justa medida, ¿sí? Y como un alimento más, no como fuente solamente de proteínas. ¿Se entiende? Así que Perfecto. seguí tomando tu cortado tranquilo, que no pasa nada. Bueno, sí, gracias. Dale. Bien, me gustaría escuchar un poquito al resto de la gente, a ver qué opinan de estas cuestiones, porque son súper interesantes, sobre todo para ustedes que van a ser multiplicadores y agentes de salud, ¿no? En el caso de la leche descremada, lo que se le saca es la grasa, el componente graso de la leche. Un porcentaje del componente graso, ¿sí? De todas maneras, yo ahí me hago una reserva, ¿no? Porque realmente en un vaso de leche, María, un vaso de leche, pensá que vos tenés 150 a 200 mililitros de leche, ¿no? Y en un vaso de leche entera, solamente el 3% de eso, es decir, 6 gramos de eso, corresponde a grasa. Es decir, de esos 200 gramos de leche, 6 gramos corresponden a grasa en una leche entera. Y si ese mismo vaso fuese de leche semidescremada, en vez de 6 tenés 3 gramos. Es decir, en un vaso de leche no es significativa el aporte de grasas entre lo entero y lo semidescremado, ¿sí? ¿Por qué? Porque te lo estoy diciendo, es decir, cada 100, 3 son de grasa, y por lo tanto, una leche entera. Y en una leche semidescremada, cada 100, 1,5. Es decir, fíjate, cada medio vaso de leche, solamente 1,5 gramos es lo que cambia de grasa. Es decir, ¿vale la pena? A veces, y yo me pongo a pensar si vale la pena. Si sos un consumidor como Zavala, que toma el cortado a diario, ¿no? Bueno, ahí será diferente. Pero si uno sos de tomar leche y, no sé, me parece que hay que pensarlo 2 veces. Sobre todo, por ejemplo, cuando vos tomás un vaso de leche esporádico y todos los días, y lo haces de manera semidescremada, y todos los días te comes un pan con manteca, María. Es decir, fíjate si tiene sentido lo que estás haciendo, ¿no? La variedad de leches, por ejemplo, de la marca Serenísima, es meramente comercial. No sé, ojalá fuese más telón y te contaría, la verdad que no lo sé, probablemente. Me Digo gustaría, por me la gustaría cantidad y ser más telón, variedad de leches ¿eh? digo por la cantidad y variedad de leches que tiene. Vio al 2%, al 3%, ahora hay un montón de... Y es marketing, ¿no? Como todo, te van a vender la leche como si fuese el mejor alimento. Y bueno, está bien, son vendedores de leche. Es decir, vos tenés que tener ciencia suficiente para decir, compro esto, compro lo otro, ¿no? Claro. Sí. Lo mismo que el yogur Calci Plus. El yogur Calci Plus es un yogur común que le han, voy a decir un chiste, ¿no? Pero es un yogur que le han molido un hueso, porque tiene más cantidad de calcio que un cartílago. Es decir, eh, cualquier cosa. Pero bueno, en general la gente lo hace sin saber, ¿no es cierto? Bueno, bien, vamos a seguir un poquito con esto. Y las proteínas entonces son aquellas biomoléculas que nos permiten formar tejido. Leche, carnes, huevos, legumbres, mezcla de vegetales. Decíamos entonces que en las dietas vegetarianas es importante el control. Es importante el control, por ejemplo, porque decíamos, una buena proteína está dada entre la combinación de cereales y legumbres, y otra buena proteína también se da, que es difícil de lograr, entre la mezcla de frutas secas con algunos vegetales, por ejemplo, de hoja, ¿sí? Entonces es importante saber de esa complementariedad proteica para favorecer la generación de proteínas de alto valor biológico que no sean necesariamente del reino animal. ¿Qué problema tienen? Ahora voy a contarles algo en el grupo 2. El grupo 2 son los alimentos o el grupo de alimentos reguladores, es decir, aquellos que nos permiten funcionar correctamente, ¿sí?
Y son tres los nutrientes que nos permiten funcionar correctamente: las vitaminas, los minerales y la fibra. ¿Bien? ¿Quiénes aportan las vitaminas, los minerales y la fibra? Acá está bien, pero más o menos. ¿Sí? Frutas y verduras son los alimentos que nos aportan mayor cantidad de vitaminas, buena cantidad de minerales, no necesariamente todos, ¿sí? Y sí, no hay dudas que nos aportan fibra alimentaria. Es decir, las vitaminas, sí, una gran cantidad, sobre todo el complejo B y vitamina C, algunas vitaminas liposolubles que ya vimos, minerales algunos, no todos, ¿sí? Y fibra. Sobre todo el reino vegetal nos aporta mucho magnesio. ¿Por qué? Porque el magnesio está presente como cofactor en la clorofila. Entonces, la clorofila que nosotros incorporamos cuando incorporamos hojas, naturalmente nos va a ser fuente en ese sentido. Pero ¿qué pasa? Ojo con pensar que todas las vitaminas y los minerales vienen de las frutas y las verduras. Por ejemplo, las carnes, ¿sí?, son fuente de vitamina B12. La vitamina B12 se utiliza como formadora de glóbulos rojos, por ejemplo, y es muy necesaria porque además se administra, o sea, la cantidad que existe en la carne no existe en otro reino. Entonces, la falta del consumo de diferentes tipos de carnes va a, digamos, a complejizar, ¿sí?, la inclusión de vitamina B12 de manera eficiente. Entonces, si bien las frutas y las verduras nos aportan gran cantidad de vitaminas y minerales, sobre todo vitamina C, algunas vitaminas liposolubles como la A, ¿sí?, porque todos los alimentos que tienen color naranjado, amarillo o verde aportan vitamina A. Las frutas, las hojas verdes nos aportan vitamina K, por ejemplo, ¿sí? Y además, todo lo que tiene que ver con frutas secas, por ejemplo, nos aportan vitamina E y semillas. Entonces existe una gran cantidad de vitaminas y minerales aportados por el reino vegetal. La fibra alimentaria, aquellos que moviliza el intestino, que nos permite la digestión y demás, solo proviene del reino vegetal. Son las paredes celulares de las células vegetales. Por lo tanto, es importante recordar que la fibra solo proviene de este reino. Y es muy importante su inclusión. Ojo con el tema del calcio, ¿sí? Fuente de calcio, vamos a decir que solamente son los lácteos y y algunas, ¿sí? Algunos vegetales, pero no todos, por la biodisponibilidad. ¿Bien? Finalmente, el grupo 3, los alimentos energéticos, ¿sí?, son aquellos que, te lo dice la palabra, dan energía. Dan energía para poder realizar las funciones vitales. Y ahí tenemos los hidratos de carbono y las grasas que ya estuvimos conversando con ustedes en clases anteriores. ¿Sí? ¿Y dónde están estos alimentos, los hidratos de carbono y las grasas? Están en los cereales. Están, ojo, en las legumbres también. ¿Sí? Porque yo las legumbres las pondría tanto en el grupo 1 como en el grupo 3. Cereales y legumbres. Los tubérculos son papa, batata, choclo, mandioca, ¿sí? Y ojo con el tema de azúcar y dulces. El azúcar y dulces sí está, es un grupo de alimentos, pero ojo con su consumo, es decir, yo no los tomaría con la jerarquía que tiene un grupo de alimentos. Azúcar y dulces yo lo dejaría como un alimento accesorio y que realmente si no está no pasa nada. Es decir, al contrario, te diría, son alimentos totalmente artificiales y que no existen en la naturaleza como tal. Por lo tanto, yo lo dejaría, más que como un grupo de alimentos, lo dejaría como un alimento accesorio. ¿Bien? Decimos que son alimentos protectores, aquellos nutrientes. Acá, esto de nutrimento no me gusta, porque está en el libro y no me gusta lo de nutrimento. Nutrientes, vamos a poner. Aquellos nutrientes son aquellos alimentos que aportan los nutrientes necesarios en calidad y cantidad para mantener la salud del organismo. ¿Sí? ¿Cuáles son? Y son todos los que estuvimos viendo hasta recién. Es decir, todos estos alimentos son alimentos protectores. Porque los vamos a necesitar todos, por funciones energéticas, por funciones de formación o por funciones de regulación, vamos a necesitar a todos esos alimentos. ¿Bien? Y acá vamos a ver lo que se llama el plato. Este, sí, es el nuevo, digamos, modelo que se ha utilizado. Se lo voy a poner un poquito más grande para que lo vean mejor. ¿Lo ven bien ahí? Sí.
Este es el nuevo paradigma, el nuevo modelo que se utiliza hoy por hoy en consultorio, ¿sí? Que habla de 3 o 4 factores importantes a tener en cuenta en una dieta normal. Es decir, el entorno tiene que estar dado por buena cantidad de actividad física y por menor consumo de sal, como el entorno de la alimentación. Lo central en la alimentación es el buen consumo de agua potable, ¿sí? En calidad y cantidad suficiente, no excesiva, sino suficiente. ¿Qué significa suficiente? Tendría que ser, ¿sí? En la misma cantidad que nosotros excretamos, aproximadamente unos 2 litros por día, depende de la actividad, depende del consumo, depende de la temperatura exterior, pero más o menos en los 2 litros estamos para decir que el equilibrio, ¿sí? Hídrico es correcto, porque nosotros excretamos por orina y por sudor aproximadamente 2 litros por día. Entonces, mantener las reservas sería lo correcto. Más podría tener una complicación si es que vos no tenés un deporte extenuante que te permita aumentar esas excreciones. Para tener en cuenta, fíjate una cosa, la mitad de nuestra dieta diaria tiene que estar aportada por el 50% de vitaminas y minerales, es decir, vamos a incluir frutas y verduras. El 50% de nuestra alimentación tiene que estar dada por frutas y verduras, es decir, ojo, ojo, no nos convertimos en carnívoros porque decimos que hay que comer carne, ni porque hay que tomar leche, ni lácteos. Estamos diciendo, el 50% de tu día tiene que estar aportado por frutas y verduras. Son muy importantes, no importantes, pero no son las únicas. Por eso, ojo con el tema, ¿sí? Del veganismo, por ejemplo, ¿sí? Ojo con el tema del veganismo. No es una conducta alimentaria saludable, ¿sí? Es deficitaria. Lo digo yo y lo firmo. ¿Bien? Fíjate una cosa, el 50% de este 100% es frutas y verduras. Fíjate que el 20% está dado por cereales, legumbres, tubérculos, es decir, aquellos que nos dan energía. Es decir, el 25% está dado por los alimentos energéticos, el 50% está dado por los alimentos reguladores, es decir, el 75% de tu día está dado por alimentos que son necesarios desde el punto de vista energético y regulador. Solamente el 25% restante se lo dejamos a las proteínas y a los alimentos que nos dan algo de energía exterior. Fíjate lo importante, ¿sí? Que son, que solamente en un 25% alcanza para lograr saturar las necesidades diarias, pero que tienen que estar, ¿sí? Esto es muy importante, gente, por favor se los pido, traten de analizarlo, quizás en familia. Bien, entonces, vamos a hacer un paneo general por todos los grupos de alimentos, ¿bien? El grupo 1, vamos a decirles entonces, frutas y verduras. Grupo número 1, frutas y verduras. ¿Qué nos aportan las frutas y las verduras? Ya los dijimos, vitaminas y minerales. ¿Cuáles? Principalmente vitamina C y vitaminas del complejo B, B larga. Bien, también algunas vitaminas liposolubles, la vitamina K, la vitamina E, la vitamina D en parte, algunas pueden venir de aquí, y la vitamina A, cuyas que tienen, por ejemplo, coloraciones anaranjadas o rojas o verdes fuertes, son también productoras de betacarotena, ¿sí? Betacaroteno, que es un precursor de la vitamina A. Entonces, fibra alimentaria también son aquellas cuestiones que nos aportan solamente el reino de las frutas y las verduras. Grupo 2, legumbres, cereales y derivados. Todos aquellos que nos aportan energía, es decir, nos aportan hidratos de carbono complejos, nos aportan almidón, ¿sí? ¿Para qué? Con funciones energéticas, ¿sí? Nosotros degradamos ese almidón y obtenemos glucosa. Esa glucosa luego la medimos en términos de glucemia. Es importante para mantener el equilibrio, ¿sí? Energético del cuerpo. Además, algunos de ellos, si son integrales, nos van a favorecer la inclusión de fibra, también igual que las frutas y las verduras. Bien, algunas vitaminas, algunos minerales, también de acuerdo a la cantidad de fibra. Cuanto más integral sea el cereal, ¿sí? Mayor es la cantidad de fibra y mayor es la cantidad de minerales que nos pueden llegar a aportar. Grupo 3, lácteos, ¿sí? Los lácteos nos van a favorecer la inclusión de proteínas de alto valor biológico, de calcio, ¿sí? De calcio y de vitaminas del grupo A y D. Bien, son las más importantes desde ese punto.
Grupo 4, carnes y huevos, ¿sí? Las carnes y los huevos nos van a favorecer la inclusión de proteínas de alto valor biológico, de minerales importantes como el zinc, como el hierro, ¿sí? El zinc, el hierro, el selenio, el cobre. Bueno, decirte, ¿qué le pasa? ¿Se comió un cable? No, no. Son esos minerales importantes y están presentes en las carnes, ¿sí? Y de minerales, bueno, esos son los minerales y algunas vitaminas, como yo les decía recién, por ejemplo, vitaminas algunas del complejo B y también la más importante desde el punto de vista de la biodisponibilidad, la vitamina B12, ¿sí? El grupo de carnes y huevos nos aporta buena cantidad de vitamina B12. Grupo 5, aceites, frutas secas y semillas. Ese grupo nos aporta energía de buena calidad, nos aportan minerales de buena calidad, magnesio, ¿sí? Zinc, y nos aportan también, ¿sí? Algunas vitaminas, como por ejemplo del complejo de la familia de la vitamina E. Son antioxidantes, ¿sí? Finalmente, el más chiquito de todos, ahí en un 5% del total, los dulces y las grasas que solamente aportan lo que nosotros llamamos calorías vacías, es decir, aquellas que solo aportan calorías a expensas de no incorporar ningún nutriente, ¿sí? Gente, yo termino mi clase con este concepto. Díganme ustedes si tienen algo para contarme, algo para decir. Quizás no estén de acuerdo con alguna de las cosas que yo he dicho. Me parece que sería importante en el ámbito académico que podamos debatir. Díganme qué les parece Sí, hoy. yo quería preguntarle, se corre mucho, ¿no? Las noticias del tema de la fruta, de la verdura, que el buen consumo hace bien, todo. El Sí, tema es que hay mucha gente, como yo, por ejemplo, que sí, a pesar de no, de consumir mucha fruta, yo consumo, sí. compro kilos y kilos por semana, sea de Si quieren, manzana o banana, levanten las cámaras, si quieren, así ya mandarina. hacemos una clase un poquito más humanizada. Charlamos un poquito. Y, y bueno, a veces tengo el miedo del tema de los comer fertilizantes y todas las cosas, las porquerías que le echan al campo para que pueda crecer bien la fruta. A veces Ujú. hasta me da miedo si de verdad puedo comer una fruta grande, una verdura grande, porque al no saber todo el kilo de fertilizante que tiene encima. No, el tema no serían los fertilizantes, lo que vos haces referencia, más que nada es cuestiones a los agroquímicos, ¿sí? Los insecticidas, sí, todo eso. Claro, y mira, yo te voy a decir una cosa. Vos tenés que tener el primer recaudo que cuando vos comprás y llegás a tu casa con los alimentos, es siempre lavarlos correctamente, sobre todo con la cuestión de la inclusión de las cáscaras, ¿sí? Lavarlos bien, desestimarlos, dejarlos estacionados un rato, un tiempo, digamos, ¿sí? Si bien la presencia y la permanencia de los insecticidas y, digamos, y los agroquímicos es perdurable, vos tenés que asegurarte de lo que vos puedas hacer de tratar de eliminarlos. Entonces vos tenés que tratar de lavarlos, ¿sí? Sobre todo las cáscaras, lavarlas bien. Y si bien la presencia, digamos, de agroquímicos es muchas veces nociva, yo te voy a decir una cosa, muchas veces, y esto es una realidad, no estoy diciendo nada nuevo, ¿no? No sé qué es peor, porque cuando uno dice, bueno, a ver, ¿qué preferís? Yo prefiero que haya alimentos para todos, ¿sí? En la Edad Media solamente comían algunos, ¿no? Y había hambre en todo el mundo. Yo hoy te digo, si el manejo agropecuario sería interesante, sería bueno, digamos, tendríamos una mejor calidad en cuanto a nuestros alimentos. No, no digo que sea la única forma de producir alimentos, pero sí te digo, yo prefiero la cantidad y calidad de alimentos que hay hoy a tener que solo coman algunos porque no hay producción, ¿no? Como yo te digo, me parece que lo más importante, Maxi, es que vos tomes los recaudos en el lavado, en la cloración, es decir, que vos desde tu casa hagas lo mayor que puedas, pero prefiero este escenario al escenario de hambre. Claro, comprendo. Sí, yo lo que hago es lavar todo con Sí, gotita de lavandina, todo. El sí, tema es es lo que tenés que hacer. cuando ya está modificada la semilla, porque ya No, viene no, eso es otra historia, desde estás el mezclando núcleo. cosas. No, no, pero ahí estás mezclando otra cosa. Vos, una cosa es, una cosa es la utilización de agroquímicos para favorecer el crecimiento, para mejorar el crecimiento, para evitar una plaga, para lo que sea, ¿sí? Y otra cosa es lo que es los alimentos transgénicos. Son cosas totalmente diferentes, ¿sí? No estamos hablando de lo mismo. Quizás hace referencia a eso, lo que vos hablas del núcleo, ¿no? Sí,
Bueno, Mira una vos. cosa es un alimento, claro, una cosa es un alimento transgénico, otra cosa es la utilización de agroquímicos. Maxi. Un alimento transgénico, por ejemplo, es un tomate. Vos tenés un tomate. El tomate, como vos lo conocés, no es el tomate que existía hace 100 años atrás. ¿Por qué no es el tomate que no existía que comía tu bisabuela? Porque tu bisabuela comió un tomate que se producía en Argentina, que tenía las características del entorno, por ser un ser vivo, ¿sí? Adaptado al territorio de Sudamérica, con las condiciones del clima, de lluvias y de lo que vos quieras decir. Ahora, se dieron cuenta que modificando genéticamente las características de ese tomate, le adaptaban un gen de otra cosa, un gen de perejil, y le adaptaron un gen de aloe vera, estoy diciendo cualquier cosa, ¿eh? Y se dieron cuenta que ese tomate crecía mejor frente al frío, crecía mejor frente a la plaga de, de conchillas, entonces aseguras que el crecimiento de ese tomate en este territorio sea mejor o más optimizado. Eso no te vas a cambiar a vos la forma en que incorporas el tomate, ni por más que utilices insecticida, no tiene nada que ver una cosa con la otra. No sé si me explico, Maxi. Sí, sí, entiendo. ¿Se entiende? Es decir, Sí. la conformación genética del alimento está dada para mejorarla frente a las adversidades de la siembra, del entorno y de la cosecha. Pero no tiene nada que ver con la utilización de un fertilizante para mejorar el suelo o la utilización de un insecticida para evitar una plaga. Son cosas distintas. ¿Sí? Es decir, hoy por hoy, prácticamente todos los alimentos que nosotros comemos están modificados genéticamente, adaptados al entorno. Si no, por ejemplo, nosotros aquí no pudiésemos producir arándanos en la región de General Pueyrredón, no pudiésemos producir kiwis, y sin embargo, hay kiwi en Cerro Los Padres, hay arándanos en Cerro Los Padres. ¿De dónde viene eso? No, viene desde que estás cambiando genéticamente las condiciones de ese vegetal, las condiciones de lo que sea, para hacerlo adaptable a ese entorno. ¿Sí? Son cosas distintas. Bien, ¿qué otra cosita? Profe, una consulta. Decime. Con respecto a los agroquímicos y todo lo que tienen, lo que contienen los alimentos, ¿puede ser que Sí, nuestro cuerpo ya esté asimilando solo porque desde hace muchos años, prácticamente desde que nacemos, los consumimos? sí. Entonces, ¿puede ser que nuestro cuerpo ya los tome como no tan nocivos? No, 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 porque eso es no existe en la naturaleza el agroquímico. ¿Sí? Entonces, como no existe, naturalmente no podés asegurar que eso sea, digamos, tomado como natural. ¿Eh? Siempre lo vas a encontrar como extraño. ¿Eh? ¿Alguna otra pregunta? Nada. Hola. Bueno, si no hay más preguntas. ¿Y están de acuerdo con lo que yo comentaba hoy de la inclusión de distintos tipos de reinos y demás? ¿Qué opinan ustedes? Creo que en el grupo no hay ningún vegetariano, o sea, somos todos omnívoros. No, no, no. No, no, pero fíjate, Maxi, ¿te das cuenta? Vos fíjate cómo es, no hay ningún, viste cómo es el discurso, ¿no? Como uno, no hay ningún vegetariano, es decir, no hay que desestimar al vegetariano, es decir, no, 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 Claro, no, 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 no quiero llegar a eso. no, no, pero, Está bien. ya sé, pero te diste cuenta cómo es el lenguaje, ¿no? Sí, 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 Es sí. decir, a lo que voy es, no es que, el vegetariano, miremoslo mal, no, 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 yo lo que digo No, es, no, pará, porque, a ver, el vegetariano está bien, a ver, el vegetariano que incluye lácteos, el vegetariano que incluye huevos, tiene una dieta fantástica, quizás mejor que la tuya, Maxi, es decir, eh, mejor que la mía. Es decir, no, no, a ver, ni mejor ni peor. Son decisiones alimentarias desde un punto de vista filosófico respetable. Yo lo que digo es, ojo con el veganismo, ¿sí? Ojo con el veganismo porque ahí sí genera grandes deficiencias, ¿no? Eso es lo que yo digo. Son cosas distintas, ¿sí? Son cosas diferentes. Bueno, gente, si no hay más preguntas, no hay más discusiones, me parece que está bien por hoy. Nos queda la semana que viene, les cuento, la semana que viene tenemos, si mal no recuerdo, una pequeña clase de repaso porque el 22 vamos a tener el parcial. El parcial va a ser un trabajo práctico evaluativo en el cual yo les voy a pedir, ¿sí? Coméntenselo por favor al grupo porque falta mucha gente,
El trabajo práctico va a ser el evaluativo, donde les voy a pedir que en una determinada cantidad de minutos realicen un video, ¿sí? Así que vayan probando, tener los requerimientos, realicen un video, van a subirlo a YouTube seguramente, o donde lo crean conveniente, y me lo van a pasar en un link. Yo les voy a pedir que tengamos, bueno, yo se los voy a contar la semana que viene, pero va a ser interesante la propuesta, donde ustedes van a tener que, en una entrevista, contarme una cosa determinada a mí. Así que el primer parcial va a ser justamente la generación de un video en una entrevista, en el cual en una determinada cantidad de tiempo van a tener que decir una determinada cuestión que yo voy a plantear como problemática. ¿Bien? Semana que viene hacemos un repaso de los temas y propongo la actividad para la otra semana, que van a tener una semana para entregarla. Así que hay tiempo de sobra. ¿Bien? Es un trabajo práctico evaluativo, el primer parcial. ¿Entendido? Sí. Bien, profe. Bueno, gente, Bueno, Sí, profe. perfecto. que tengan buena semana entonces. Se ve Traten de interesante el decirle. trabajo. Al tanto de la tecnología, Sí, pero interesante, bueno, está bueno. Tranqui, vamos a tener una semanita, María, no te aflijas, vamos a tener una semanita. Gracias a vos, Gise, hasta luego. Eh, Vamos a tener una semanita para resolver eso. Si yo no te voy a pedir un trabajo de hoy para mañana. Es decir, podés resolverlo tranqui, te pueden ayudar, ¿sí? Y yo te voy a pedir que para el día 21, que porque el 22 es la entrega, o sea, el 21 es la entrega, porque el 22 vamos a hacer la devolución, ¿sí? Tenemos tiempo para buscar las herramientas, para hacerlos tranquilos, subirlo con tiempo y que me lo vayan entregando. No se hagan problema, nadie va a correr, pero sí hay que ocuparse, ¿bien? bien. Y una Bien. pregunta, Bueno, el tema sí, Maxi. del final cuatrimestral de esta materia, Sí. ¿cómo podrá ser Esta materia es promocional. Esta materia es promocional. Tiene dos parciales. Uno es este que te estoy comentando, ¿sí? Si tenés 7 en ambos parciales, tenés la materia promocionada. Y al final lo podés rendir, no sé cuándo va a ser, calculo que las mesas de finales de agosto quizás no se hagan, no sé cómo va a ser eso. Tenés mesas de finales en agosto para poder rendirla o recuperar alguno de esos parciales. Y después tenés la mesa de fin de año también, o la del año que viene, lo que vos quieras. Ah, ok, ok, ¿Está bien? sí. Listo, entonces, muy bien. Buena semana, gente. Saludos, profe. Hasta Gracias. luego, profe. Igualmente. Chao, gracias. Hasta luego.